Padre, en este día te pido, Señor, que tu palabra nos hable. Yo creo que tú tienes un mensaje para nosotros, Señor, porque tu palabra es siempre viva. Tu Espíritu, Señor, no deja que ella vuelva vacía. Así que te pedimos que logres, Señor, su propósito en nosotros en este día. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. A muchos niños les encanta dibujar, ¿no es cierto? Aunque sus dibujos no siempre son muy exactos. En cierta ocasión, una maestra de escuela dominical dio la clase sobre la Navidad. A sus niños les habló sobre José y María y Jesús y los pastores y los ángeles y los reyes magos y bueno, todas las partes de la Navidad. Y luego les pidió que hicieran un dibujo de la historia. Les dio un rato para dibujar y luego todos enseñaron sus dibujos. Y algunos tenían a Jesús ahí acostado en el pesebre, otros tenían a los pastores con los ángeles o los sabios que llegaron del oriente. Pero Jaimito había dibujado un avión con 4 personas adentro. Y la maestra lo miró y le dijo: Jaimito, tu dibujo está muy interesante. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que tú nos has representado? Y Jaimito le dijo: bueno, usted, maestra, nos dijo que cuando Herodes quiso matar a Jesús, al bebé Jesús, que Jesús, María y José tuvieron que salir volando a Egipto. Entonces así los dibujé. Y la maestra le dijo: muy bien, Jaimito, pero ¿quién es la 4ª persona ahí en tu dibujo? Y Jaimito dijo: es Poncio, el piloto. Bueno, los dibujos son divertidos. Y en esta temporada del año vemos muchas representaciones de la Navidad, ¿no? Vemos nacimientos. A veces los nacimientos, bueno, quizás no están tan equivocados como el dibujo de Jaimito, pero tampoco representan exactamente lo que dice la Biblia. ¿Se han dado cuenta que muchas veces en los nacimientos están ahí María, José, Jesús, los animales, los pastores, los magos, los reyes magos o los sabios, pero ellos no llegaron todos al mismo tiempo? Los pastores llegaron la misma noche en que Jesús nació, mientras que los sabios llegaron quizás hasta 2 años después. Pero no es malo. No es malo mirar esas representaciones y tratar de imaginarnos cómo fue la escena en realidad. Pero lo que tenemos que entender es que algo falta. No vamos a entender a Jesús, no lo vamos a conocer solamente por ver un nacimiento o una película o una representación artística. Porque imagínate cómo sería tratar de conocer a una persona solamente con una foto. Cuando uno mira la foto, uno tiene una idea de su apariencia, pero no ve su corazón, no ve sus modismos, su manera de hablar, no lo conoce en realidad. Y de la misma manera no conocemos a Jesús solamente por ver las representaciones artísticas de su nacimiento o de otras partes de su vida. Por eso Dios en su palabra nos ha dado nombres para conocer quién es Jesús. Y de hecho, más de 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías describió a Jesús con 4 títulos. Ahora, mientras Isaías estaba profetizando en su tiempo, había un rey muy malvado que se llamaba Acab. Acab era egoísta, era inmaduro y era mandilón. Y para colmo, su esposa era una mujer muy malvada que se llamaba Jezabel. Jezabel era tan malvada que terminó siendo comida por perros. O sea, no dando de comer a perros, sino siendo la comida de los perros, porque fue tan terrible su vida. Y es en medio de ese reinado tan corrupto y tan malvado que Isaías le dice al mismo Acab que Dios va a mandar otro rey.
mucho mejor, muy diferente. Y ese rey tendría estos 4 títulos que aparecen en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y en las próximas 4 semanas, en preparación para la Navidad, vamos a considerar una por una estos 4 títulos que Dios dio para Jesús, 700 y pico de años antes de que él naciera. Muy bien, leamos Isaías 9:6, dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hoy vamos a considerar el primer título, el primer nombre que vemos aquí para Jesús, y es Consejero admirable. Jesús nació para ser nuestro consejero admirable. El bebé que vemos en ese pesebre creció y se convirtió en el hombre más sabio que jamás ha vivido. Incluso los sabios, a los que llamamos reyes magos, que no eran magos que hacían trucos de magia, sino que eran hombres muy estudiados y muy educados en su día, pero ellos viajaron de lejos para ver a Jesús porque entendieron que había nacido uno aún más sabio que ellos y le rindieron honores. Y hoy en día nos hace falta la sabiduría que Jesús nos trae. Somos una generación que se ahoga en información. Tenemos en nuestras manos un aparato que nos trae información sin fin. Podemos saber lo que está pasando al otro lado del mundo. Podemos investigar los temas más recónditos. O sea, podemos conseguir información sobre cualquier tema que nos dé la gana. Pero nos falta sabiduría. Porque con toda esa información estamos viviendo más ansiosos y preocupados y distraídos y adictos que nunca. Nos hace falta la sabiduría de nuestro consejero admirable para poder vivir bien. Sabemos muchas cosas, pero no sabemos vivir bien. Y esa es la sabiduría de Cristo. Esa es la sabiduría que nos falta. Entonces, si vamos a recibir este regalo que Jesús nos trae, este regalo de sabiduría, de que Él sea nuestro consejero admirable, tenemos que comprender primeramente que la sabiduría solo viene de Dios. La sabiduría solo viene de Dios. No la vamos a encontrar en ningún otro lugar. El mismo profeta Isaías nos dice algo muy interesante al respecto. En el capítulo 28, versos 27 al 29. Dice esto: porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Ahora, ¿qué es todo esto del eneldo y el comino y los granos de cereal? Esto es lo que significa. Cada semilla tiene su forma de cosecharse. Por ejemplo, el eneldo, que es la semilla que le da sabor a los pepinos encurtidos o los picles, ¿no?, que comemos en hamburguesas. Ese sabor es el sabor del eneldo. Y el eneldo pues se cosecha fácilmente porque cuando está maduro
solamente se le golpea la planta y caen las semillas y ya están listas. Pero el comino se cosecha de una manera un poco diferente. Y los cereales, como el trigo, no podemos cosecharlos del mismo modo. No podemos salir a un campo de trigo y darle golpes con un palo y ¡zas! El trigo se cae y ya está listo. No, hay que machucarlo, hay que triturarlo para que se separe la hojarasca del grano del trigo para que se pueda comer. Pero tampoco hay que triturarlo demasiado porque si no se maltrata y ya no sirve. Ahora, ¿por qué nos da Isaías estas lecciones en cómo cosechar especies? Bueno, vamos a ver si podemos poner una comparación de nuestro tiempo, ¿no? Todos hemos pasado por los campos de cacahuate o de maní y hemos visto cómo los cosechan, y hoy en día pues se cosecha a máquina. Pasa la máquina y vuelve toda la tierra y ahí está el cacahuate ya listo para recoger. Nada más dejan que se seque un poco y ya se cosecha. Pero creo que todavía no se ha inventado la máquina que pueda cosechar el tomate. El tomate siempre se cosecha mal. ¿Por qué? Porque es muy frágil, es muy delicado. Entonces, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurriera pasar por un campo de tomate usando la máquina para los cacahuates? Creo que solo quedaría jugo de tomate regado por todos lados. O sea, no sirve, ¿verdad? Se tiene que usar una estrategia para cada cosa. Y lo que Isaías nos dice es que la sabiduría para hacer eso viene de Dios. Dios es el que nos ha dado la capacidad de comprender cómo plantar cada cosa y qué spray usar para matar los bichos en el árbol de durazno y cuándo sembrar el chile para que dé, y todas esas cosas. Y nosotros podríamos decir, no, es que eso el hombre lo ha averiguado nada más. Pero ¿quién le dio al hombre la capacidad de entender esas cosas? Dios. Entonces, toda esa sabiduría, aunque sea muy, podríamos hasta decir cruda, muy práctica, muy simple, pero esa sabiduría viene de Dios. Entonces, no podemos tener sabiduría aparte de Dios. Sería como querer tener agua seca o luz oscura. O sea, es una contradicción, porque toda la sabiduría que existe, aún la más sencilla, la más simple, la más práctica, la más cotidiana, toda la sabiduría que existe viene de Dios. Entonces, si queremos ser sabios sin Dios, estamos en una misión imposible. Pero el otro lado de la moneda es que Dios está dispuesto y hasta deseoso de darnos a nosotros sabiduría para las cosas más sencillas. Yo no sé cuántas veces me ha pasado que estoy tratando de encontrarle la solución a algún problema, ¿no? Cosas de lo más sencillo a lo más grande. Y me frustro y digo, ¿cómo le voy a hacer? Y hasta que digo, no, pero todavía no le he pedido sabiduría a Dios. Y entonces me detengo un rato para orar. Dejo lo que estoy haciendo. Digo, Señor, muéstrame cómo hacer eso. Y casi siempre ahí encuentro la respuesta. Ahora, a veces la respuesta es llamar a una persona que sabe más que yo. A veces Dios me trae a la mente una persona que me puede ayudar. O sea, no es que siempre milagrosamente vas a poder saber algo que nunca estudiaste. A veces la sabiduría es buscar la ayuda que puedes tener. Pero igualmente, si le pedimos sabiduría a Dios, Él nos da. Aún para las cosas más sencillas, más diarias, donde diríamos, no, pero esto no tiene nada de espiritual, ¿para qué le voy a molestar a Dios? Y Dios nos dice, si yo enseñé a la humanidad cómo cosechar el comino y el eneldo, ¿no crees que te puedo ayudar con ese problema también? Pero entonces, si Dios nos da la sabiduría para todas las cosas, Él también nos da la sabiduría que necesitamos para la salvación.
Y eso es lo más importante. Porque, ¿qué podría suceder si yo tengo mucha sabiduría y sé hacer muchas cosas y mi vida me va muy bien, pero al final me muero y me voy al infierno? ¡Qué desperdicio! Entonces, así como Dios nos da sabiduría para vivir, Él también nos da sabiduría para que podamos vivir eternamente. Y esa sabiduría está en Cristo. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Lo voy a citar en la palabra de Dios para todos porque me gusta cómo lo expresa. Dice, por medio de Él, ustedes pertenecen a Cristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Quiero que entiendas esto, y quizás lo vamos a tener que pensar un poco, pero Jesús es la sabiduría de Dios para nosotros. Jesús es la sabiduría de Dios para nosotros. El mundo tiene su propia sabiduría. Los filósofos, los académicos, las personas que aparecen en la televisión y hablan y hablan y hablan y dan su opinión sobre muchísimas cosas, tienen su propia sabiduría, su manera de ver el mundo, de ver las cosas, de decir esto te conviene, esto está bien, esto está mal, y el mundo está lleno de esas opiniones, de esa, entre comillas, sabiduría. Pero la sabiduría de Dios es diferente. La sabiduría de Dios es insólita. La sabiduría de Dios se demostró cuando Jesús murió humildemente en la cruz. Y la sabiduría de Dios no es una sabiduría que presume, sino que sirve. No es una sabiduría que impresiona, sino una sabiduría que sufre. Es la sabiduría de Dios envuelta en la vida de Jesús. Ese bebé que nació para morir. El consejero admirable que nos muestra la verdadera sabiduría divina. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, Él se convierte en nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. En otras palabras, por medio de Él, Dios nos acepta. ¿Sí? Dios no me acepta porque soy una buena persona, porque no lo soy. Dios no me acepta porque le puedo pagar una mordida para que me reciba, porque no tengo nada que Dios necesite. No, Dios me acepta porque Jesús murió en mi lugar. O sea, Dios nos acepta por medio de Jesús. Esa es una sabiduría que el mundo no entiende, pero es la sabiduría de Dios. Dios nos hace santos por medio de la sangre de Jesús. Esa es una sabiduría que el mundo no entiende. Dice sangre, qué asco. Pero Dios dice, solamente la sangre puede limpiar el pecado. Dios nos libera de la condenación y de la esclavitud del pecado. Y el mundo dice, no, espérame, el pecado es medio divertido. Yo no quiero ser libre de eso. Pero Dios dice, solamente por medio de Jesús puedes encontrar la verdadera vida y la verdadera libertad. Jesús es la sabiduría de Dios para nosotros. Y la muerte de Cristo en la cruz es la insólita demostración de la verdadera sabiduría de Dios. Dios decidió ofrecer la salvación al mundo por medio de un indefenso bebé que nació de una humilde joven en un pequeño pueblo olvidado por todo el mundo. Ese bebé se convirtió en refugiado cuando sus padres tuvieron que huir de un gobierno corrupto y llegar a un país que no era suyo. Y luego él creció haciendo trabajo manual como carpintero. De adulto vivió haciendo el bien, sanando a los enfermos, confrontando a los hipócritas y dando buenas nuevas a los pobres.
Y sin embargo, los líderes de su pueblo conspiraron contra él. Quisieron deshacerse de él, manipulando al gobierno para que lo ejecutara como si fuera un criminal común. ¿Qué estrategia más extraña la de Dios? ¿Qué manera más rara de salvar el mundo? Pero en esa muerte de un verdadero inocente, Dios logró vencer el mal. Derrotó a Satanás y pagó el precio de nuestro pecado. Nos reconcilió con él por medio de la cruz. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Quién se hubiera inventado ese cuento? ¿Qué hombre, qué mujer hubiese inventado esa manera de rescatarnos? Solo Dios puede pensar así. Esa es su sabiduría. Al mundo le parece una tontería, pero es la única sabiduría verdadera y eterna, y es la única sabiduría que nos puede salvar a nosotros. Por eso decimos que Jesús es la sabiduría de Dios para nosotros. La pregunta ahora es si tú y yo vamos a vivir por esa sabiduría. ¿Qué significa caminar en la sabiduría de Cristo? ¿Qué significa tenerlo a Él, tener a Jesús como nuestro consejero admirable? Si Jesús es mi consejero admirable, si es tu consejero admirable, entonces significa que tenemos que aceptar sus consejos. No podemos decir, bueno, lo que Jesús dice, hay partes que me gustan, sí que están bien, pero hay otras que no, para nada, y eso lo rechazo. Si yo digo eso, entonces Jesús no es mi consejero admirable. Pero si estoy dispuesto a recibirlo, entonces Jesús me va a enseñar a manejar el dinero. Me va a enseñar cómo convivir con mi familia. Me va a enseñar cómo ser un buen trabajador. Me va a enseñar a vivir como Él quiere, pero tengo que aceptar sus consejos. Tengo que someterme a su voluntad y reconocer que lo que Él dice es mejor que la, entre comillas, sabiduría del mundo o la sabiduría de mi propio corazón. Entonces, en esta Navidad, cuando veas a esa figura de un bebé en el pesebre, recuerda que Jesús no nació para ser un tierno bebé a quien todos le decimos, ay, qué hermoso, y luego nos vamos y lo olvidamos, sino que Él nació para ser nuestro consejero admirable. Él es la sabiduría de Dios para nosotros. Déjate guiar por Él. Confía en Él, en su palabra, en su estilo, en su manera de hacer las cosas, porque los mejores consejos son los de Cristo. Y la única pregunta que tenemos que contestar nosotros es esta: ¿estoy viviendo de acuerdo a sus consejos? Vamos a orar. Padre, gracias porque cuando tú nos viste necios y desamparados, no nos abandonaste, sino que nos enviaste a un consejero admirable. Te pido, Señor, que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que podamos apreciar y vivir en la sabiduría de Cristo. Y es en su nombre que oramos.